Capítulo 106. Es imposible no salvarlo. Se dice que cuando las personas están cerca de la muerte, verán un recorrido por sus recuerdos. Jane no sabía si estaba en ese estado o no, pero podía ver a su yo más joven y a sus hermanos mayores de la realeza estudiando juntos en la academia. Eran niños de 7 u 8 años, movían la cabeza y leían sobre asuntos familiares, del Estado y del mundo. Cuando levantó la mirada, todos sus hermanos de la realeza fueron decapitados y enterrados en el suelo de Loe Superíndice 1. Se levantó y se alejó aterrorizado, como si tratara de escapar de la escena. En su estado de pánico, se topó con una persona. Su madre, la emperatriz. La madre de Jane se paró detrás de él y dijo en voz baja: «Ain, debes vivir, debes permanecer vivo». Ella siguió repitiendo la palabra, vivir, una y otra vez. La voz de ella se tornaba cada vez más aguda, hasta el punto en que convirtió en un sonido que quería atravesar sus oídos. Su expresión se volvió frenética mientras extendía sus brazos cubiertos de joyas de jade, y agarraba el cuello de Jane, estrangulándolo mientras repetía la frase, debes permanecer vivo, una y otra vez. Jane no luchó, y justo cuando pensó que sería estrangulado hasta la muerte, la escena frente a él cambió repentinamente. Jane se tocó la garganta y se arrodilló en el suelo, mirando hacia arriba solo para ver a su padre gritando a los cielos: ¿por qué están destruyendo mi reino, Jan del Sur? El odio de nuestro país se grabará para siempre en nuestros huesos y corazones. Y no seremos olvidados por las futuras generaciones. Después de gritar, su padre usó su espada para cortar su propia garganta. Jane se sintió tembloroso por todas partes, y cuando trató de ponerse de pie, fue repentinamente pateado por alguien y rodó hacia el barro. Poco a poco, fue enterrado por el fétido y sucio barro. Entonces, vio al emperador del Reino del Norte mirándolo. ¿Hay otro vivo? No importa, llévate a este al Reino del Norte como prisionero. Justo después de eso, Jane despertó. La conciencia regresó gradualmente a su cuerpo, y Jane no pudo evitar pensar para sí mismo, una vez más, no he muerto. Jane abrió lentamente los ojos, tratando de identificar dónde estaba, pero por alguna razón, sus ojos se llenaron de una neblina gris. No importaba cuánto parpadeara y se frotara los ojos, seguía sin poder ver nada. ¿Él está ciego? Este pensamiento surgió repentinamente del fondo de la mente de Jane. Ante la sola idea de quedar ciego, cayó en un estado de pánico y su cuerpo comenzó a sentir un frío extremo. Se sintió muy indefenso y asustado. En ese momento, escuchó el sonido de una puerta que se abría a empujones, seguido de una voz femenina: «Ah, tú, Gonzi, ¿estás despierto?» Jane no tenía la intención de responder. Siguió presionando y frotándose los ojos, como si quisiera frotar la niebla gris que tenía delante, mas lo único que consiguió fue frotarse los ojos hasta que se volvieron rojos. Jane escuchó entonces el sonido de pasos acercándose a él, y esa mujer extendió su mano para tirar de la muñeca de Jane, impidiéndole que se frotara los ojos. Entonces ella dijo: «No los frotes, no estás ciego. Te recuperarás en unos días». Yanhichi levantó la cabeza y entrecerró los ojos, pero lo único que pudo ver fue una vaga silueta de la persona que tenía delante. «¿Cómo lo sabes?» «Puedes creer en mí, yo. Gonzi, he aprendido algunas habilidades médicas, así que Gonzi puede creer en mi palabra». Yanhichi inclinó su cabeza, apartó su mano de la mujer y preguntó: «¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú?» Esta es una pequeña cabaña de madera en la profundidad de la montaña. Se utiliza como lugar de descanso temporal para los recolectores de hierbas medicinales y cazadores. Yo, me apellido Lin, y mi nombre es Sen Lin. Yanhichi siguió parpadeando, parecía sentirse muy incómodo con este tipo de semiceguera. Giró la cabeza para mirar el contorno borroso, pero aún así no pudo enfocar su visión. «¿Por qué me salvaste?» La respiración de esa persona era inexplicablemente débil y ella estaba en silencio. Justo cuando Jane pensó que no iba a responder,
de repente escuchó una voz muy suave. No hay razón alguna. Jane no estaba seguro de que no hubiera ninguna razón, pero asintió de todas formas. Gracias. Te lo devolveré en el futuro. El tono de Jane era apagado y sin ninguna emoción. Incluso su gratitud era superficial. No parecía querer saber nada más y apartó la cabeza, señalando que no quería seguir hablando. Esa persona esperó un momento, y entonces salió de la cabaña de madera. Glosario. 1. Guante, suelo arenoso amarillo que se encuentra generalmente en el norte de China. Capítulo 107. Es imposible seducirlo. Xiao Yuan, después de salir de la cabaña de madera con una expresión de confusión, se sentó bajo un árbol en el exterior. Arrancó una brizna de hierba y se la metió en la boca. Luego cruzó sus manos detrás de su cabeza y se apoyó en el árbol para pensar en el evento de recién. ¿Cómo es que esa conversación fue completamente diferente de la novela original? ¿Dijo el guión de manera equivocada? ¿O fue Jane quien no siguió el guión? ¿Qué hay del seductor? Tienes una hermosa voz, pero es una pena que no pueda verte. ¿Por qué Jane no lo dijo? ¿Fue porque la voz producida por el efecto de la pequeña fruta roja no sonaba como la voz de Lin Shenlin? ¿Estaba seduciendo a Jane de la manera equivocada? Afortunadamente, los ojos de Jane estaban temporalmente ciegos. De lo contrario, Xiao Yuan no sabría qué hacer con Jane. Así que pensó en comer la fruta roja para cambiar su voz, y luego fingir ser Lin Shenlin. Después de cuidar de él un poco, se llevaría a Jane a la aldea Taoyuan y lo dejaría bajo el cuidado de la verdadera Lin Shenlin. Así, todo estará bien. Y por lo que pasó antes, Xiao Yuan no quería cambiar el curso de la obra original por más tiempo. Después de todo, tenía miedo de volver a dañar a alguien debido a su intervención, así que se decidió esforzarse por seguir la trama original lo más fielmente posible. Por lo tanto, a pesar de que fue él quien encontró a Jane, Xiao Yuan decidió disfrazarse de Lin Shenlin y caminar a través de la trama original. Pero ahora, parecía que algo había salido mal. Según el libro original, la habilidad de Jane para seducir a las mujeres y coleccionar miembros en su harem debería haber alcanzado su punto máximo, así que sus habilidades en la cama deberían. Entonces, ¿por qué estaba actuando tan frío ahora mismo? Xiao Yuan trató de recordar si había dicho algo mal, pero al final, no pudo pensar en nada. Se levantó dando un largo suspiro, se quitó el polvo de su cuerpo, y luego fue a recoger varios tipos de hierbas medicinales que podrían curar las heridas. Tras recoger suficientes, las lavó y las machacó hasta volverlas una pasta. Después de eso, comió una pequeña fruta roja que estaba escondida dentro de su manga y volvió a la cabaña de madera con la medicina en la mano. Cuando Xiao Yuan abrió la puerta de madera, vio a Jane manteniendo su postura anterior. Su rostro estaba completamente inexpresivo. La luz del atardecer que entraba por la ventana rota caía sobre el cuerpo de Jane, haciéndolo lucir extremadamente solitario y aislado. Xiao Yuan se sorprendió un poco por esto. Después del shock inicial, se contuvo y dijo: Gonzi, es hora de aplicar más medicina. Jane ladeó la cabeza. Después de recordar que no podía ver, se giró de nuevo y dio un suave Xiao Yuan dio unos pasos hacia adelante, dejó el cuenco con la medicina dentro, y extendió la mano para desnudar a Jane. La mayoría de las heridas de Jane eran puñaladas de diferentes profundidades, y estaban principalmente en su abdomen y brazos. Xiao Yuan sospechó que Jane tenía heridas internas, pero no pudo preguntarle a Jane dónde se sentía adolorido porque se había desmayado en ese instante. Sin embargo, justo cuando Xiao Yuan extendió su mano para tocar el cinturón de Jane, este de repente estiró su mano para bloquear su acción, y dijo con indiferencia: me aplicaré la medicina yo mismo. Xiao Yuan estaba realmente sorprendido por esto. Pero usted, Gonzi, no puede ver, ¿verdad? No importa, lo haré yo mismo, Jane insistió, y Xiao Yuan no tuvo otra opción que hacerse a un lado. Mientras tanto,
Jane se esforzaba por quitarse la ropa cuando de repente se detuvo a mitad de camino, y dijo, ¿me cambiaste de ropa? Los ojos de Xiao Yuan se iluminaron. Aquí están los diálogos de la trama original. Ah, sí. La ropa de Gongxi estaba manchada con tierra y barro. Estaban demasiado sucias, y si las volvía a usar, sus heridas empeorarían. Justo pasó que alguien dejó ropa limpia en esta cabaña de madera, así que se la cambié, Xiao Yuan respondió con honestidad. Amigo mío, ella te cambió la ropa. La esposa cambió la ropa por el protagonista. ¡Qué cosa tan dulce! ¿Cómo puede el protagonista renunciar a esta gran oportunidad de seducirla? De acuerdo con el desarrollo de la trama original, Jane levantará ligeramente las cejas y dirá con un tono de voz levemente peligroso y burlón, «¿Oh? ¿Lo hiciste? ¿Eso significa que has visto mi cuerpo desnudo?» Cuando Xiao Yuan leyó esta parte la primera vez, no pudo evitar imaginar el tono de voz de Jane como si dijera, «Mujer, estás jugando con fuego. ¿Me estás seduciendo?» Y así sucesivamente, con el tono con el que lo diría un presidente tiránico. Ahora que Jane estaba a punto de decir tal frase desde el fondo de su espíritu malvado y demente, Xiao Yuan no pudo evitar reflexionar sobre el estúpido diálogo cliché del libro original y de verdad sentirse un poco emocionado por ello. Sin embargo, Jane no dijo nada después de eso. Durante ese tiempo, fruncía el ceño mientras hacía algunos intentos de abrir su propia ropa interior, sin preocuparse en lo más mínimo por sus heridas. Yan Yichin casualmente aplicó la medicina en sus heridas basándose en la sensación de dolor. Básicamente la estaba presionando donde quiera que sintiera que le dolía. Cuando terminó, se puso su ropa una vez más, pero hubo varios lugares en los que no aplicó la medicina después de todo. Xiao Yuan, Me costó mucho caminar por la montaña para recoger las hierbas medicinales y luego molerlas en una pasta. ¿Puedes al menos tomarte esto un poco más en serio? Es un maldito desperdicio si lo haces así. No. Ese no es el punto principal. ¿Por qué mierda no estás tratando de seducirme? Xiao Yuan aclaró su garganta para asegurarse de que aún tenía voz femenina, y luego dijo cuidadosamente, Gongxi, será difícil que las heridas sanen si la medicina se aplica así. No habrá ningún problema. Gracias, el tono de voz de Jane era indiferente. Xiao Yuan estaba realmente confundido. ¿Era porque no estaba coqueteando lo suficiente? Pensó en los pocos escenarios que le quedaban en la memoria y, mientras intentaba imitar el tono de voz de Lin Xunlin, preguntó en voz baja, ¿de qué país es Gongxi? Reino Yan del Sur. ¿Tiene hermanos? Ninguno. ¿Puedo saber cómo dirigirme a Gongxi? Mi apellido es Yan. Yan Gongxi, ¿puedo saber su nombre? Yan Yan Gongxi, es un nombre muy bonito. Gracias. Entonces, Yan Gongxi, ¿siente alguna otra molestia además de sus lesiones externas? No. Xiao Yuan no pudo soportarlo más. No hará más preguntas. Carajo. Prefiere ir a provocar a un toro. Al menos, si habla con un toro, este pisoteará las pezuñas y sacudirá la cabeza. ¿Qué son todas estas respuestas sin emoción? Cada palabra debería ser preciosa. Pero él no dice más de 4 palabras. Entonces, ¿cuál es el maldito punto? ¿Por qué es tan difícil entender el guión de la tercera protagonista? Xiao Yuan le dijo a Jane que debería prestar más atención a su cuerpo y tener un buen descanso. Después de eso, comenzó a ordenar el algodón y la paja. No había cama en esta cabaña, así que los dormitorios consistían simplemente en una gran tabla y unos pocos tocones de madera bajos. Aunque en la trama original, Jane durmió con Lin Zhenling la primera noche, ahora mismo la actitud de Jane era muy indiferente, así que Xiao Yuan decidió mantenerse alejado de él. Sin embargo, esto aliviaba a Xiao Yuan. Después de todo,
Había una clara diferencia entre abrazar a una mujer y abrazar a un hombre. Xiao Yuan aún discutía durante el día sobre qué hacer si Yan E-in se daba cuenta de que no era una mujer, si es que seguía tratando de llevar adelante esta trama. Xiao Yuan acomodó el lugar donde dormiría. Se acurrucó en un rincón de la tabla, pero dio vueltas durante la mitad de la noche antes de que finalmente se durmiera. A la mañana siguiente, la niebla de la madrugada era espesa, y Xiao Yuan se despertó debido al sonido de alguien tosiendo. Abrió los ojos, y después de mirar a Yan E-in atónito, se levantó al instante. Yan Yi-chin se cubría la boca mientras tosía, y un líquido escarlata se derramaba sobre sus dedos. El color sangriento sorprendió a Xiao Yuan y el rostro de Yan E-in estaba extremadamente pálido. Xiao Yuan no sabía si era por el dolor o la pérdida de sangre debido a sus heridas. Capítulo 108. Es imposible para el ser de corazón blando. Xiao Yuan rápidamente metió un poquito de fruta roja en su boca, esperó unos segundos a que su voz cambiara y luego preguntó: Yang Gongxi, está escupiendo sangre. ¿Dónde siente dolor? Yan Yi-chin bajó la mirada, inhaló lentamente y se limpió las comisuras de la boca con la manga. Su rostro no tenía expresión, no es nada. No hay nada malo en actuar con debilidad, ¿de acuerdo? ¿Dónde te duele? ¿Por qué no me lo dices? Xiao Yuan hizo algunas preguntas más, pero Yan E-in actuó como si no se preocupara por su propia salud. Xiao Yuan estaba tan enfadado por esto, que incluso se rió amargamente en voz alta. Como la actitud de Yan E-in le hacía perder los estribos, Xiao Yuan no se molestó en hacer más preguntas. Los días en la cabaña fueron un poco duros, y Xiao Yuan no podía vivir en paz. Desde que vio a Yan E-in escupiendo sangre, Xiao Yuan salía todos los días a buscar hierbas medicinales en los alrededores. Con eso, preparaba una decocción tibia y no tóxica para que Yan E-in curara sus heridas internas. Un día, cuando Xiao Yuan subió a la montaña, vio semillas de Cassia superíndice 1, las cuales pueden curar enfermedades de los ojos. Vagamente recordó que, en el libro original, Lin Xunlin tomó una hierba medicinal para que Yan E-in curara sus ojos, pero no podía recordar qué hierba medicinal había recogido Lin Xunlin. Xiao Yuan se resistió durante un rato, pero al final, puso las semillas de Cassia en la cesta de medicinas, llevándolas a la cabaña de madera donde hervirá las hierbas medicinales que solía usar para tratar las heridas de Yan E-in. Como Yan E-in rara vez tomaba la iniciativa de hablar, y era difícil para el ser abierto, no preguntó: ¿cuándo sanarán mis heridas? O ¿cuándo podré caminar? A Xiao Yuan. De vez en cuando, Xiao Yuan no podía evitar querer reprenderle: si quieres una rápida recuperación, entonces no seas tan terco cuando apliques la medicina. Por otro lado, Yan E-in solía estar sumido en un trance, sin saber en qué estaba pensando. Sus ojos y su mente parecían estar llenos de miles de preocupaciones y rencores. Era imposible ver en él al protagonista del libro original, el cual se entrega desesperadamente a sí mismo para ocultar sus verdaderos sentimientos. Xiao Yuan, quien no se atrevía a preguntarle nada por miedo a exponerse, pasó unos días junto a Yan E-in en completo silencio. Después de que las heridas dejaran de sangrar, Yan E-in empezó a intentar levantarse y caminar. Aunque se tambaleaba, aún era capaz de caminar un poco. Xiao Yuan no podía detenerlo aunque quisiera, así que al final, no intentó detenerlo de ninguna manera. En ese momento, recordó que había algo de arroz y sal en la cabaña. Cuando se dio vuelta para buscarlos, realmente los encontró. Estos últimos días han estado llenando sus estómagos con frutas y verduras silvestres. El sabor siempre fue simple y astringente. Xiao Yuan sentía que si seguía comiendo así, se convertiría en un inmortal con poderes ilimitados. Xiao Yuan, quien descubrió el arroz y la sal, estaba muy emocionado por cocinar unas gachas, así que preparó una pequeña olla y esperó durante mucho tiempo. Después de un largo rato, no se dio cuenta de que el arroz ya había sido cocinado, así que cuando vio los glutinosos granos blancos y el característico aroma del arroz, Xiao Yuan llenó un tazón para Yan E-in y otro para él mismo. Revolvió la cuchara de madera 2 veces y luego se la llevó a la boca, revelando instantáneamente una expresión impactante e increíble. Joder,
La textura y el sabor de esta avena que se cocinó sola era realmente muy mala. Sabía jodidamente mal. ¿No se hacía este tipo de gachas con solo verter un poco de agua y arroz? ¿Podría ser porque le puse sal? ¿Y algunas verduras silvestres? ¿O fueron las cebollas de verdeo? ¿Fue porque añadí algo de jengibre? Maldición, ¿cuáles no se pueden añadir a las gachas? ¿O cuáles no saben bien si se juntan? Xiao Yuan se acarició la barbilla y luchó por encontrar las respuestas adecuadas a sus propias preguntas tras reflexionar un rato. Cuando se dio la vuelta para ver a Yan Ein, lo vio esforzándose por tragar su primer bocado de gachas, y con gran dificultad, Yan Ein presionó su pecho, sintiendo que ese bocado de gachas podría realmente matarlo. Con el fin de salvar su vida, Yan Ein puso silenciosamente el cuenco de gachas a un lado, indicando que no tenía hambre. Xiao Yuan, quien no estaba convencido, dio otro mordisco y su alma errante superíndice 2 casi regresó a su ciudad natal, llevando una grulla al oeste. El presidente Xiao, consciente de que el valor de su vida no tiene nada que ver con la cocina, vació silenciosamente todas las gachas que quedaban. Luego fue a recoger algunas frutas silvestres, las lavó y las llevó a la cabaña, entregando algunas de ellas a Yan Ein. Yan Ein recibió las frutas silvestres con un «gracias», descansando sus ojos en las frutas silvestres de sus manos, y como sus ojos estaban semiciegos, no pudo ver nada con claridad. Yan Ein sentía que iba a perder la cabeza. Después de todo, solo podía ver una neblina gris borrosa, como si la primavera dejara de existir y la cosecha de otoño no fuera próspera. Xiao Yuan se hizo a un lado y dio un mordisco a una fruta silvestre. Como Yan Ein no podía verlo, Xiao Yuan se dio el gusto de mirarlo. Xiao Yuan sintió que no podía entender a Yan Ein. ¿Por qué me dejó ir sin dudarlo, después de dar la orden de castrarme en primer lugar? ¿Qué quiso decir con devolverme la horquilla y luego tirarla al suelo cuando nos separamos? ¿No puede ser que de repente se haya vuelto de corazón blando? El Yan Ein del libro original ni siquiera sabe cómo deletrear las palabras. Corazón blando. Xiao Yuan sintió que tampoco podía entenderse a sí mismo. ¿Por qué volvía a salvar a Yan Ein? Xiao Yuan no es una persona que busque venganza ni por el más mínimo agravio. Pero tampoco es, de ninguna manera, alguien con una naturaleza blanda que permite que la gente lo intimide. Cuando se vengó de su padre en nombre de su madre y de su hermano, no fue de corazón blando. Podría ser que lo que siento por Yan Ein sea en realidad un amor paternal. Después de todo, en el libro original, Yan Ein había subido a los cielos un paso a la vez. La amargura, la alegría y la tristeza de empuñar una espada y apuntar directamente al mundo fueron vistas por los ojos de Xiao Yuan, y fueron enterradas en lo profundo de su corazón. Si alguien le decía a Xiao Yuan que el que gobernará los 4 reinos en el futuro no es Yan Ein, Xiao Yuan sentía que no podía aceptarlo. Aunque esto era un revoltijo, era bueno que Xiao Yuan fuera fácil de llevar y le guste seguir la corriente. Para decirlo sin rodeos, hizo lo que quiso hacer, sin molestarse en pensar mucho en ello, aunque eso le hiciera parecer cruel. Xiao Yuan tomó el último bocado de la fruta silvestre, dejando solo el centro de la fruta para jugar. De repente, escuchó hablar a Yan Ein. Gunian, la mano de Xiao Yuan tembló, y el centro de la fruta cayó al suelo, rodando hacia un lado. Xiao Yuan no tuvo tiempo de recogerlo, ya que estaba demasiado ocupado buscando una pequeña fruta roja y poniéndola en su boca. Después de saborear un poco, esperando que su voz cambiara, dijo: ¿Qué sucede, Gongxi? A pesar de que Xiao Yuan fue lento en responder, Yan Ein no parecía molesto. En cambio, dijo con calma: ¿Puedo molestar a la Gunian para que me envíe mañana a la montaña? Gunian es libre de pedir lo que quiera como recompensa.